El caso de Laida Sansores, la gobernadora del estado de Campeche, sigue dando de qué hablar. Y es que ya se ha informado en muchísimos medios que incluyó en su equipo de trabajo en el gobierno del estado de Campeche a Jorge Luis Lavalle Mauri. El panista Jorge Luis Lavalle Mauri, que estuvo en prisión año y medio, que sigue su proceso en libertad y a condición de esto tuvo que entregar su pasaporte y le pusieron un grillete. Pero todavía la autoridad correspondiente, el juez correspondiente que lleva el caso, no lo ha nombrado inocente de los cargos que se le imputan. Y es que con un gran desparpajo la gobernadora del estado de Campeche nombró en una cartera muy importante, Economía en el estado de Campeche, nombra a Jorge Luis Lavalle Mauri. Repito, es un puesto muy importante porque es un puesto encargado de manejar cantidades de dinero, manejar programas económicos, manejar las expectativas y los planes financieros del estado de Campeche en su entidad. Es un puesto muy importante, no es secretario del secretario del secretario, no, 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 es un secretario de gobierno de Campeche. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo soy simpatizante de Morena, he apoyado al gobierno del presidente López Obrador y ahora al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, porque estoy convencido que están haciendo las cosas bien. Estoy convencido que la estrategia ha funcionado y me baso yo en los resultados que yo veo en mi alrededor, que veo en mi familia, en mis conocidos, en mi comunidad, en mi ciudad. Yo veo un bienestar económico para todos, para todos, para todos. La gente tiene en la bolsa más dinero que hace 10 años, indudablemente. Es tradicional que a finales de quincena a mucha gente se nos escasean el dinero en el bolsillo, pero yo creo que como ahora estamos, la situación ha cambiado mucho. Sale uno a las calles y hay movimiento económico, la gente está comprando, la gente está consumiendo, la gente inmediatamente se le ve otra actitud, otra actitud. Yo he salido a las calles, ustedes han salido a las calles y a la gente se le ve otra actitud, definitivamente. Pero este tipo de decisiones que toman funcionarios, gobernadores, como el de la gobernadora Laida Sansores, pues hace dudar, hace incomoda, incomoda y hace dudar de que esté tomando una buena decisión. Y ahora Laida Sansores sale a decir que Jorge Luis Lavalle es inocente. Ella no es juez. A ella no le corresponde dictar sentencia. Ella es la gobernadora del estado de Campeche. No ha demostrado ningún, no ha presentado ninguna prueba que respalde su dicho de que es inocente, o al menos no ha presentado algún resultado del juzgado que tiene el caso de Jorge Luis Lavalle. No ha presentado nada que compruebe de que el juez dijo que es inocente, que él no tuvo nada que ver en los delitos de que se le acusan. Entonces es una presunción y aún así, pensando que fuera inocente, pues tan solo por el hecho de saber de que viene del equipo de Felipe Calderón, está poniendo ahí en su gobierno, al Calderonato lo está poniendo en su gobierno. Sabemos que Calderón y toda la runfla de individuos de los que se rodeó, pues hicieron de la corrupción, hicieron el común denominador todos los días en nuestro país fue corrupción durante el mandato de Calderón. Entonces, al poner a un individuo del equipo de Calderón, pues significa que está poniendo a Calderoncito ahí en su gobierno. Es,
Jorge Luis Lavalle es del equipo de Calderón, Gil Suárez, Cabeza de Vaca, y todos esos individuos que saquearon al país de una o de otra forma, saquearon al país. Entonces es una mala señal que manda Laida Sansores. Laida Sansores es hija de Carlos Sansores Pérez, el Negro Sansores, exgobernador del estado de Campeche. Negro Sansores viene de la vieja guardia del PRI desde ¿qué? 1954, 1952, que comenzó a figurar dentro de la plana del PRI hasta llegar a ser el presidente nacional del PRI. Fue diputado local, fue diputado federal, fue senador, fue gobernador del estado de Campeche, y si no me equivoco, el último puesto que tuvo fue secretario de Estado en el sexenio de José López Portillo. De José López Portillo. Pero en la primera plana del PRI, Carlos Sansores Pérez, pues eso habla de la familia de la que ella proviene, pero ella no es culpable de los actos de su papá. Hasta ahora ha hecho un buen trabajo, supongo yo, por lo que se ve, ha hecho un buen trabajo, estuvo alineada al gobierno del presidente López Obrador y ahora al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Habla bien de ella, pero esta decisión de agregar a Jorge Luis Lavalle a su equipo es una pésima señal. Es una pésima señal. Campeche estuvo gobernado por el PRI por 90 años. 90 años. Y Laida Sansores ganó por un pequeño margen a Eliseo, el candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, por un pequeño margen ganó. Si continúa con este tipo de nombramientos, se va a ver en riesgo la renovación del gobierno de Campeche en las próximas elecciones. Las elecciones de Campeche son en el 2027. En el 2027, ahí se pone en riesgo la gubernatura de Campeche. Yo creo que se equivoca. No es el primer personaje de dudosa procedencia o que viene del PRI o del PAN, no es el primero que se agrega a las filas de Morena. Ya en el pasado pues, tenemos personajes que vienen procedentes del PRI y del PAN y en algún momento dado pues estaban justificados. De hecho, el presidente López Obrador agregó a Marcelo Ebrard, el mismísimo Marcelo Ebrard, Manuel Bartlett y Ricardo Monreal. Los tres expriistas, los trajo el presidente López Obrador y de los tres, Marcelo Ebrard se mantuvo en su línea López Obradorista, de la 4T. Perdón, Manuel Bartlett, él se mantuvo en su línea López Obradorista. Los que anduvieron dando tumbos, que anduvieron un día, se sintieron que tenían derecho a heredar la presidencia del presidente López Obrador, de manos del presidente López Obrador, y que no les gustó la decisión de que se sometiera a una encuesta dentro de Morena, pues fueron Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Ellos se molestaron con el presidente porque ellos, según ellos en su visión, creían que iba a ser el dedazo divino el que los iba a nombrar presidentes. Y se enojaron los dos se enojaron. En ese momento, como mexicano, como conocedor de cómo evolucionó la designación del candidato presidencial en el pasado, pues es una señal excelente de que el presidente no cargó los dados a favor de uno o de otro, dejó que las encuestas hablaran y esa era una señal excelente de que se acabó el dedazo, de que venía la democracia. En ese momento estos tres priistas, pues Manuel Bartlett sirvió bien a la nación. Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, pues entre azul y buenas noches. Ahorita están trabajando los dos. Vamos a ver cómo comienzan a trabajar a partir del cuarto o quinto año del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, porque puede ser
que esperen que otra vez el dedo divino aparezca y los designe a ellos. Van a querer que regresen las mismas prácticas del pasado. Yo no creo que eso ocurra. Yo creo que se va a dar otra vez un proceso democrático para elegir al candidato, la candidata para el 2030. Mi opinión anticipada es que yo creo que va a estar entre Noroña, Clara Brugada, Luisa María Alcalde. Yo creo que entre ellos va a estar. Pero en fin, a lo mejor me anticipo muchísimo, que sí lo estoy haciendo. Después, el presidente López Obrador agregó a otros cuadros procedentes del PRI. Kirin Ordaz lo nombró embajador de México en España. Y a Claudia Pavlovich, la gobernadora de Sonora, la nombró cónsul en Barcelona. También de dudosa reputación, pero los agregó. En su momento yo creo que estuvo justificado el haber agregado a estos personajes por parte del presidente López Obrador. Y ya en la época de la elección para saber quién iba a ser la candidata de Morena, e incluso ya una vez que sabía que iba a ser, que ella era la candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, invitó a Erubiel Ávila, invitó al mismo Rommel Pacheco, a Sergio Mayer y a Adrián Rubalcaba y a otros priistas, los invitó. En ese momento también comprendo la estrategia, también la comprendo, que el traer esos personajes, pues entiendo que el propósito era de traer votos con ellos a Morena. Yo entiendo esa estrategia y funcionó. Funcionó porque la doctora arrasó Morena en todo el país. El único estado que perdió Morena con votos fue Aguascalientes, pero ahí en fuera arrasó en todos lados la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, en esos momentos se justificó que trajeran a personajes del PRI y algunos del PAN. Hasta ahí se entendió, porque el propósito era traer votos. El mismo presidente invitó a Lili Telles, a Germán Martínez, que ya sabemos que después se voltearon y traicionaron completamente. El riesgo estaba latente y el presidente lo sabía. Y se cumplió la traición, ni modo. Pero con eso ganamos. Ok. Ahora se agregó Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez. Desagradables, incómodos los dos, padre e hijo, pero también lo entiendo, porque su voto fue suficiente para que se aprobara la reforma más importante, quizá desde las leyes de reforma. Quizá la reforma más importante desde las leyes de reforma de 1856-1857, encabezada por el presidente Benito Juárez. Tal es la importancia de esta reforma que somos el único país en el mundo que va a tener la oportunidad de elegir democráticamente con su voto los ciudadanos a los tres poderes, al ejecutivo, al legislativo y al judicial. El único país en el mundo que va a tener ese proceso electoral, el único. Entonces, hasta aquí yo entiendo, sí está bien, hubo que darles entrada a ciertos impresentables, a ciertos incómodos, pero se han logrado los objetivos. Se ganó la presidencia, se ganó la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, se ganaron casi todos los congresos locales, se ganó las reformas, han pasado todas las reformas y las que vengan, seguritito van a pasar. Entiendo ahí, entiendo. Y ha resultado. De momento como que decía uno, ay, ahora ya le abrieron la puerta a esta persona, ahora a este. Hasta ahí lo entiendo porque se han logrado los objetivos. Pero ahora, ¿por qué agregar a Jorge Luis Lavalle? ¿Ya qué se busca con Jorge Luis Lavalle? ¿Qué se gana con Jorge Luis Lavalle? Nada. A no ser que sea un erudito de algo que no sabemos y resulta que es
un genio de las finanzas o un estratega venido del otro mundo y que va a traer bienestar a Campeche y después al gobierno federal. Pero no creo. Es calderonista. Viene del equipo de Calderón. Es un sinvergüenza. Así se los puedo decir. Es un sinvergüenza. Los que trabajaron con Calderón cerquitita de su equipo son unos sinvergüenzas porque todos robaron. Felipe Calderón recibió 400,000 millones de dólares. 400,000 millones de dólares procedentes de la renta petrolera y aún así nos endeudaron. Y aún así dejaron las finanzas del país pelas. ¿Dónde quedó tantísimo dinero? Pésima administración. ¿Qué es eso? Son actos de corrupción. El presidente López Obrador, sin endeudarnos, hizo lo que hizo. Nada más la creación de los programas del bienestar. Muchísimo dinero el que se reparte ya a todo el país, a toda la sociedad. Es muchísimo, sin endeudarnos, sin gasolinazos, sin subir la luz, sin nuevos impuestos. Entonces, quiere decir que Jorge Luis Lavalle, que viene del equipo de Calderón, es un tipo de cuidado, un tipo de cuidado. Se ha dicho hasta el cansancio que la oposición está desdibujada, están perdidos. Y coincido con él, están perdidos. No hay uno solo de la oposición que valga la pena. Que dijéramos, ay, cuidado con este tipo, porque este tipo sí va a dar la pelea y de verdad es un digno representante de la oposición. No hay nadie. Quieren armar otro nuevo partido. ¿Para qué? Para volver a poner a Xochitl. Que lo hagan. Que lo hagan. ¿Por qué? Pues son muestras de que ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo porque lo único que les interesa es el dinero. Se robaron el dinero de la campaña presidencial. La misma Xochitl lo ha dicho, que ella quiere armar otro partido. Ahora sí, para que ya no se lleven el dinero, porque se gastaron en todo menos, el dinero se lo gastaron en todo menos en la campaña. Entonces no hay uno solo, no hay uno solo. Pero ¿qué puede hacer que resurja la oposición? Este tipo de actos como el de Laida Sansores, este tipo de actos, el de comenzar a abrirle la puerta a personajes innombrables, personajes indeseables, cuando no se les necesita. Cuando hubo necesidad de abrirles la puerta, se entendía, sí, necesitamos votos para sacarlos, para que estos personajes traigan votos. Son personajes que conocidos en sus partidos, en sus medios. Entonces, al traerlos para acá, pues sirvieron de imán, de atracción y trajeron votos y se logró el objetivo. Pero este tipo de actitudes como el de Laida Sansores, ¿para qué? No se necesitan, ya no se necesita traer a nadie. Ya no se necesita es que del PRI o del PAN nos sirve mucho. Ya no. Todo sería perjudicial si se traen individuos como Jorge Luis Lavalle, otro individuo más. Pues si de eso se trata, pues que traigan a Fox, que traigan a Calderón. Ya no se necesitan. Entonces, yo creo que Laida Sansores se equivoca. Y todos aquellos gobernadores o funcionarios públicos que estén pensando en traerse gente de la oposición, se están equivocando, porque ya no los necesitamos para gobernar para bien, para hacer bien las cosas, ya no los necesitamos. El hecho de que traigan personajes así manchados de corrupción o abiertos corruptamente, pues es porque quieren hacer algo o cuando menos es la señal negativa que mandan al traer personajes de ese tipo. La oposición está desdibujada completamente. Como decía el presidente López Obrador, está moralmente derrotada. Y es cierto, están derrotados. ¿Por qué? Porque Morena tiene todo el apoyo del pueblo en estos momentos. Pero actitudes como estas son las que les van a dar entrada. Actitudes como estas son las que pueden desacreditar el movimiento de transformación y pueden generar desencanto en la gente
Y cuando vengan las próximas elecciones gubernamentales o federales, ahí es donde corre el riesgo de que resurja el PRI y que resurja el PAN. Por eso, yo digo que Laida Sansores se equivoca. Y todos aquellos gobernantes que estén pensando hacer lo mismo, se equivocan.